a terminar el capítulo 22 y vamos a iniciar con el verso 66 hasta el 71. Entonces, abre tu Biblia, por favor, en Lucas 22, versículos 66 al 71. Y dice así la palabra de Dios. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís lo que soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Oramos? Amado Señor, en esta mañana te queremos agradecer, bendito Dios, porque efectivamente tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tenemos vida y cuando hay vida hay esperanza. Gracias te damos también, Señor, porque tú nos has traído aquí, Señor, a conocer de ti. Como decía Mario hace un rato, Señor, para que conozcamos al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, porque ese es el testimonio de vida, Señor. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amado Señor, sigue teniendo misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, bendito Padre, a ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo y no ver la paja del ojo del hermano. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre en esta tierra, tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios, amén. Y pues bueno, en este título, que se llama El Hijo del Hombre, pues vamos a ver, ¿sí? Veremos la deidad de Jesús y que va a estar muy clara en estos pasajes que vamos a escudriñar, porque dice la Escritura: escudriña, ¿cómo? Las Escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vamos a ver cómo es su doctrina. ¿Qué doctrina tiene Jesús? ¿Qué doctrina tiene el Señor de señores? Y eso es una sana doctrina. Y esta doctrina está en toda la palabra de Dios. O sea que Él es esa sana doctrina, ¿verdad? Y al momento de conocer esta enseñanza, pues veremos cómo el Señor actúa en nuestras vidas. Cómo el Señor no es que va, sino que ya está actuando. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que Él es quien dijo ser. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios. Imagínense nada más, el Hijo de Dios. Y efectivamente, ¿por qué? Porque también es el Hijo del Hombre, tanto en deidad como en la parte humana. Y lo más interesante es que en el momento que nosotros identifiquemos quién es Jesús, es la forma que podemos comprender que existe una salvación. Cuando no identificamos a Jesús, será muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es quien determina la salvación en ti y en mí. Él. Ahora sí, acompáñame por favor a Juan, capítulo 20, del 30 al 31, y vamos a ver el porqué de esto. Dice, verso 30 de Juan 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. ¿Ok? Hizo muchas otras cosas, pero no todas están escritas, pero sí hizo más. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué fueron establecidas en su palabra?
para que nosotros creamos que existe Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo estos pasajes? Que el creer en Cristo Jesús te traerá vida, y esa vida es sobre y abundante. Solamente creer en Jesús, como bien lo dijo Pedro. Dijo Pedro en el Evangelio de según Mateo, tú eres el Cristo. Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, lo dijo en Juan. Tomás, el que no creía, dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, en estas declaraciones vamos a ir dando a conocer quién es el Señor. En toda la palabra está estipulado quién es Cristo. Pero vamos a empezar a entrar un poquito en el tema, en cuestión de que 6 días antes, para dar contexto a esto, 6 días antes, ¿qué era lo que había pasado? Antes de entrar a Jerusalén, Jesucristo había ido a Betania. ¿A qué había ido a Betania? A visitar a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Lázaro, Marta, ¿y quién? Y María. Entonces él había ido a visitarlo. Pero fíjate nada más, como en ese momento que él estaba, iba a entrar a Jerusalén, se había movido mucha murmuración, pero también querían conocer a otro personaje. Vamos por favor a Juan, capítulo 12, verso 9 al 11, y ve lo que dice la escritura. Lo puedes ver ahí en pantalla. Gran multitud de los judíos entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, aquí resucitado de los muertos. Sí, bueno. Perdón, voy a repetir el verso. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Querían ver al muerto viviente. Había morbo, como lo dice en la palabra, ¿verdad? Y dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Cómo? Imagínate un milagro o puesto las manos en él o haber hablado para darle la gloria a Dios por la resurrección de Lázaro. Estos hombres, estos líderes, estaban acordando para darle muerte no solamente a Jesús, porque venimos viendo que querían matar a Jesús, sino que también a Lázaro. Y dice, porque a causa de él, muchos de los judíos, ¿cómo? Se apartaban y creían ¿en quién? En Jesús. Ya no les estaba conviniendo. Entonces, mucha gente iba a ir a ver si realmente estaba vivo Lázaro. Pero no solamente eso, sino de pasadita, pues a Jesús. Y otros interesados porque Jesús hiciera milagros en ellos, y otros interesados para conocer lo que había hecho Jesús. Pero vamos al verso 18, de ahí mismo, pero el 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Y todo esto estaba pasando cuando Jesús entró en ese pollino, ¿te acuerdas? Que entra a Jerusalén en un pollino, en un burrito, que realmente los burritos y todos ese tipo de animales de 4 patas como los caballos son muy difíciles de domar. Y sobre todo siendo pollino, pequeño, sin haberlo montado.
Pero el Señor en su inmensa misericordia, amor y poder lo montó, ¿sí? Y bueno, a 1 o a 2 días después de haber entrado Jesucristo a Jerusalén, porque recordemos que fue lo que hizo Jesús. Primero que todo entró en el pollino, pero ¿qué crees? Entró llorando. Y todos los demás estaban, Hosana, el hijo de Dios, y gritaban, y el Señor se daba cuenta que estaban vendando los ojos de esas personas. Como muchas veces hoy en día seguimos alabando al Señor, pero nuestros ojos siguen ciegos. ¿Por qué? Porque somos congregantes de domingo, porque no nos esforzamos un poco más de conocer su palabra. Y el conocer no solamente es para tener conocimiento, valga la redundancia, sino es para que te forme, para que te instruya. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en su justicia y llevarla a cabo todos los días de nuestra vida. No solamente un domingo, no solamente los jueves de célula, no solamente el domingo en la mañana en el discipulado, sino que en todo. Pero fíjate nada más que pues ellos estaban decididos, una vez que él estaba dando las enseñanzas en los atrios, en los patios del templo, porque recordemos que él, aparte de llorar, cuando llega al templo, hace una revuelta. ¿Por qué motivo? Porque habían hecho una cueva de ladrones en la casa de su padre, porque era un templo de oración, y lo habían convertido en libertinaje. Había hasta casas de moneda ahí, de intercambio, por toda la gente que llegaba, porque era la moneda era la que ellos establecían. Los animales para los sacrificios, traían animales del exterior, esos no los tomaban en cuenta porque debían de venir certificados por ellos. Entonces hacían negocio. Y entonces estas personas empiezan a escuchar lo que enseña, que limpia los atrios, empieza a enseñar, y no lejos de enseñar, sana a los ciegos y a los cojos, sino que también comparte el evangelio. Y estas personas empiezan a restársele credibilidad de lo que ellos estaban haciendo. Y por eso es que lo querían matar. Vamos por favor a Mateo capítulo 26, verso 3 al 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado ¿cómo? Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño, con arducias, ¿sí? A Jesús. ¿Y cómo? Matarle. No había justificación para juzgarlo. No tenían por qué juzgarlo. Pero precisamente por eso es que nosotros vamos a escudriñar hoy la palabra para saber cuántos juicios tuvo Jesús previos a su crucifixión. Y vamos a ver que en el primer juicio va a tener 3 juicios. Primero, esos juicios se les van a llamar religiosos por los religiosos judíos. Y estos juicios, desafortunadamente, los 2 primeros, pues van a ser por la noche. Y uno de ellos, aparentemente oficial, que ahorita lo vamos a ver, pues se va a hacer oficial, siendo que no tenía ninguna legalidad para hacerlo. Pero vamos a observar cómo en el primer juicio llega a Anás, que Anás es el suegro de Caifás. Y después se lo van a pasar a Caifás, es el segundo. Y el tercer juicio religioso va a ser por parte
por una parte del Sanedrín, ¿sí? Del Consejo Supremo, vamos a llamarle, el Consejo Supremo de ese entonces. Entonces, esos van a ser los 3 episodios donde va a ser juzgado, pero va a tener otros 3 más. Y esos van a ser juicios civiles, en donde lo van a llevar a la casa de Pilatos. Después lo van a llevar a la casa de Herodes. Y después, junto con ellos 2, lo van a exponer ante el pueblo para que fuese crucificado, para que se le crucifique y se le mate. Oh, tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar nuestro Señor para poder entender nosotros que era necesario que pasara todo ese tipo de situación? Pero lejos de esto, quiero comentarte que estos hombres eran los jueces, pero esta Suprema Corte que dirigía Caifás, y mejor dicho, el que estaba dirigiendo toda la orquesta, pues era Anás. Era el padrino, ¿no? Vamos a llamarlo así. Era el que todo el mundo le tenía respeto y que había puesto al yerno ahí, y en ese año pues le había tocado ser a él el sumo sacerdote, a Caifás. Pero estos hombres estaban siguiendo efectivamente las cosas que había dicho el Señor, como que hubiese jueces en las diferentes ciudades. Pero estos jueces de la Suprema Corte eran los más altos. O sea que lo llevaron a ese concilio, a Jesucristo. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 16, verso 18, y vamos a leer al 20. Y dice así Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vemos que al principio estos jueces estaban haciendo lo correcto, porque viene en la palabra, pero estaban haciendo todo lo contrario de lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Ahora, ese concilio de ancianos que se llamaba el Sanedrín estaba conformado por un grupo de 70 personas. Y este número de 70 personas lo habían sacado del consejo que se le había dado a Moisés por parte de Jairo, su suegro, en donde le dijo que delegara autoridad a 70 personas para que le pudieran ayudar a ministrarlos. Pero adicionaron uno más. Si en dado caso que ellos quedaran, las votaciones quedaran empatadas, 35 y 35, habían decidido dejar al sumo sacerdote como que cuando él votara, tomara la decisión, ¿sí? Se inclinara a favor o se inclinara en contra, prácticamente para que se le quitara el empate, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos al verso 66 de Lucas 22. Lucas 22, verso 66. Y dice así la escritura: cuando era de día, ya estaba por amanecer. Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿sí? Fíjate nada más cómo aquí Lucas nos está relatando que ya estaba amaneciendo, ya era de día. Eso quiere decir que ya iba al tercer juicio, porque previamente había sido juzgado
por Anás y después fue juzgado por Caifás, y ahorita lo vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza, y posteriormente en la mañana se supone que ya iba a ser oficial, porque por la noche no había legalidad, como quien dice, ¿verdad? Pero fíjate nada más cómo dice que el Sanedrín estaba formado por ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, por las máximas autoridades, por los jerarcas, haciendo según ellos justicia. Pero dice la palabra que primero se los llevaron al don. ¿A quién? A Anás. Dice la palabra que él se los llevaron primero a él para que fuese juzgado, y en parte de eso puede ser, dicen los historiadores, que él fraguó la parte del capturar a Jesús primeramente. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 18, verso 12. Y vamos a leer. Entonces la compañía de soldados y tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ese grupo de personas, nada más como brevario cultural, en compañía de los soldados. Esos soldados, dice, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Los soldados traían espada, pero los alguaciles de los judíos, esos traían palos. No estaba permitido utilizar espadas. Entonces dice, y después dice el verso, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y en verdad, un solo hombre bastaba con su sacrificio para que tú y yo vivamos ahorita. La sangre de Jesús bastó para eso, pero muchos de nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Y vivimos por vivir, porque no le damos la gloria y la honra a Jesús por el sacrificio que hizo por nosotros. Y cuando eso no lo hemos ido entendiendo, es porque nos hace falta humillación. Nos hace falta rendirnos. Y a veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y no hay un camino humano que te lleve a la salvación. Es Cristo Jesús. Entonces, pues lo llevan, como dice, que lo llevaron primero a Anás para que fuese juzgado. Y ve lo que dice, vamos a Juan, capítulo 18, pero vamos al verso 19. Y vamos a leer. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Como tú comprenderás, todo lo he expuesto delante de todos, inclusive en las sinagogas, en los atrios del templo. He hablado con verdad. No tengo de nada de qué esconder. Y después le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Dice Jesús. Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado de aquí, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Si hubiese algo que no estuviese dentro del parámetro que Dios había destinado, pues les dice Jesús: pregúntaselo a ellos. ¿Qué me preguntas a mí? Porque Jesús ya sabía que en realidad ese juicio estaba arreglado. No había algo justo. Ellos ya habían cabildado en su corazón que querían matarle.
Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Dice, Anás entonces le vio atado a Caifás, el sumo sacerdote. Quiero decirte que no le quedó de otra a este Anás. No encontró cómo juzgarlo de tal manera que fuera algo evidente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo pasó dentro de la misma casa, porque era el suegro, pues la casa era grande, porque ellos se habían reunido con los religiosos, con los fariseos, con los escribas, ahí para ver cómo aprenderle y cómo matarle. Entonces la casa era bastante grande, pero dentro de la casa también vivía Caifás, que era yerno de Anás. Entonces él lo amarraron a Jesús y lo trasladaron en la misma casa para llevárselo a Caifás. Entonces puede ser que en ese cambio de lugar haya sido donde Jesús y Pedro intercambiaron el verse, en donde Jesús pudo haberlo visto a Pedro, y es donde Pedro le redarguye el corazón y recuerda las palabras que le había dicho Jesús, que lo iba a negar, ¿cuántas? 3 veces. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Pero fíjate nada más cómo lo llevan con Caifás y era de madrugada, todavía no amanecía. Y este es el segundo juicio donde Caifás va a determinar también, ¿verdad? Pero no solamente estaba Anás y Caifás, sino que también había parte del Sanedrín, parte de ese Consejo Supremo. Acompáñame por favor a Mateo, capítulo 26, versos 57 al 58. Y dice la palabra así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, que es en donde va a ser el segundo juicio religioso, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, no todos los 71, sino una parte de ese consejo, del Sanedrín. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces quiere decir que cuando lo trasladan, Pedro lo seguía de lejos. Todavía lo iba viendo. Y es cuando Jesús voltea y lo ve, y ve a Pedro. Pero algo curioso, porque en la misma palabra nos habla que había otro discípulo aparte de Pedro. Acompáñame por favor. Vamos a Juan, capítulo 18, verso 15. Juan 18, 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. En realidad no se sabe qué otro discípulo era. Solo dice que era un conocido del sumo sacerdote. Algunos historiadores dicen que pudo haber sido Juan, porque Juan se interpreta a él mismo como el Hijo amado, pero no da su nombre. Y otros hablan de José de Arimatea, ¿sí? Que posiblemente él, pues teniendo influencia, pudo haberle dado acceso mismo a Pedro, cuando Pedro le dieron acceso a estar en el patio del sumo sacerdote. Acompáñame por favor a Juan 18, 16. José de Arimatea lo vamos a ver en el siguiente capítulo y vamos a saber qué es lo que él hacía y por qué estaba allí también. Y dice, mas Pedro estaba afuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Por eso es que se dice que puede ser José de Arimatea. Y si conocido del sumo sacerdote,
y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Cómo las cosas se van encajando? Y Lucas nos ha estado hablando perfectamente de esto. Recordemos que en el primer capítulo de Lucas nos habla en donde dice para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Que conozcamos bien la verdad. Por eso me encanta irnos verso a verso, porque así no hay pretexto. Así no es lo que yo quiera interpretar de la Escritura, sino realmente de lo que se está hablando. Y bueno, acompáñame por favor a Lucas capítulo 22, verso 63 al 65. Pero quiero que vayamos a estos pasajes porque vamos a ir viendo cómo va a ser juzgado por Caifás. Pero en ese ínter del primer juicio y el segundo juicio pasa algo terrible. Jesús va a estar golpeado, humillado, todo el tiempo. Fíjate lo que dice Lucas 22, 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Y eso, en ese momento fue cuando le vendan sus ojitos, como si fuera él un adivino. Y esos ojos que miraban con amor a Pedro, a pesar de que lo había negado, con misericordia, con piedad, con bondad, estaban siendo tapados por un pañuelo, por parte de estos alguaciles. Pero vamos por favor a Mateo capítulo 26, no tiene 67 capítulos. Capítulo 26, versos 67 al 68. Y ahí lo ves en pantalla. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Estaba amoreteado. Estaba, no sé si te han pegado, pero cuando te pegan así sientes que el zumbido, ¿no? Sientes un zumbido. Y estaba pues desorientado de alguna manera, porque estaba completamente humillado en esa parte. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 50, verso 6. Pero fíjate nada más cómo él no decía nada. Alguien te pega y luego tu respuesta es, ay, no me pegues, ¿no? O tu respuesta es pegar. Cualquiera de las dos. Pero ¿a poco te quedas callado y le dices, dame otro? La verdad es que yo creo que nadie, ¿no? Dice Isaías 56, di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me masaban, a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro ni injurias, ni burlas y disputos. Y esta parte de disputos, dije, ¿qué onda con esto? Y habla de escupir, pero de escupir con flema, como nosotros le llamamos con gargajos. Se oye feo, ¿verdad? Pero eso es lo que significa. Que a pesar de que lo estaban golpeando, a pesar de todo, y que le estaban injuriando, lo escupían en la cara, con esputos. Uy, uy, uy. Pero imagínate, constantemente llevaba 2 juicios. Y le estaban pegando constantemente. Su rostro fue desfigurado. Imagínense, todavía faltaban 3 juicios más. 4, perdón. Acompáñame a Isaías capítulo 52, verso 14. Y dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
Entonces Jesús llega completamente desfigurado al tercer juicio y nunca dijo nada, nunca habló, ni tenía ganas de maldecir a nadie. Muchas veces nosotros nos pasa algo y ya estamos maldiciendo a todo el mundo. Y si ya no busco sino quién me la va a pagar, quién me la hizo, sino quién me la paga. Ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Despreciado, acusado injustamente, golpeado, escupido, y que conforme a los maltratos él no respondía, sino lo que hacía él era orar a su Padre, porque él es justo, porque era el propósito, y él oraba en silencio. Pero no solamente eso también, sino que estaba haciendo que la palabra se cumpliese. ¿Cómo? Porque 700 años antes ya había sido profetizado lo que estaba sucediendo. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 53, verso 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué? Y no abrió su boca. Entonces, en este tercer juicio que venía, ya iba a ser oficial, porque dice Lucas que ya estaba por amanecer. Ya casi estaba de día. Entonces ese iba a tener validez. Y vamos a ver ahorita cómo precisamente el Señor sigue el plan perfecto de Dios. Esperó, se humilló a hacer su voluntad. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 2, verso 19 al 22. Jesús, al momento de decir del templo que lo iba a reconstruir, que lo tiraran y que se iba a reconstruir en 3 días, Jesús estaba hablando de su templo, de su cuerpo. Él no estaba hablando de un templo físico. Estaba hablando de lo físico, pero de su persona. Ve lo que dice Juan, capítulo 2, verso 19 al 22. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, ¿qué te pasa, no? En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de ¿qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y esto es lo que nos lleva a este verso 66, en donde vamos a ver ese tercer juicio, que es un tercer juicio oficial, pero totalmente ilegal. Y vamos a ver algunas ilegalidades, hay muchas, pero vamos a mencionar 3 únicamente en este momento. Y la primera es que no estaban buscando la justicia como les había dicho. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Ellos querían quitar de en medio a Jesús, porque les estorbaba en sus planes, porque estaban creyéndole más a Jesús que lo que estaban ellos profesando. El segundo es que se supone que no deberían de enjuiciar a nadie en tiempos de celebración. Y lo estaban haciendo porque ya estaba amaneciendo y recordemos que estaba en la Pascua. Había esa celebración. Entonces ya son 2 ilegalidades para empezar.
Ahora sí, acompáñame para ver la tercera. Y esta está en Mateo, capítulo 26, verso 59. Y vamos a leer. Y dice así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Estaba ya todo planeado para ellos, pero en realidad estaban siguiendo los planes perfectos de Dios. Verso 67, vamos a Lucas 22. Y dice el verso 67: ¿eres tú el Cristo? Le preguntaron, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, ¿cómo? No creeréis, ¿sí? Entonces, la pregunta que le están haciendo es el título de Cristo. Y el título de Cristo hace referencia o significa ungido. Y el equivalente en hebreo es el Mesías, el ungido de Dios. Es Él, Dios mismo. Se los estaba diciendo. O sea, ellos sabían de alguna manera que ese título tenía implicaciones políticas y religiosas, pero estaban viendo la manera de que eso pudiera servirles para acusar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque querían que hiciera una confesión concreta, ¿sí? Si era o no el Cristo. E inclusive aquí mismo les dice que conteste, porque lo estaban forzando a contestar y a jurar. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 26, verso 63. 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Ellos realmente no creían, ¿verdad?, que era el Cristo. No creían en esa divinidad de Jesús. Pero en el momento que ellos tomaran esa respuesta de Jesús, lo podían acusar de blasfemia. ¿Por qué? Porque al momento de decir eso era el rey de los judíos, y como rey de los judíos se podía decir que estaban a punto de generar una rebelión. Y dentro de esa rebelión, pues no iba a haber tributo para el César. Y como a ellos se les había quitado la pena de muerte, ¿a quién? Al concilio. La única pena de muerte era dada por el gobierno romano. Entonces ellos tenían que hacer todo lo necesario para encontrar culpable y que estaba blasfemando Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? ¿Quién escudriña la mente y el corazón de los hombres? Solamente Dios. Jesús sabía sus malas intenciones. Totalmente. Verso 68 de Lucas 22. Y dice: y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Jesucristo ya les había hecho una pregunta con anterioridad y no se la habían respondido, ¿sí? Cuando dijo en Lucas 20:41, entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Se recordarán eso? Les preguntó, no le contestaron. No tenía caso hacer o formular una pregunta adicional. No iban a poder contestar ellos. Verso 69 de Lucas 22. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.
¿Qué estaba diciendo Jesús? Él era el verdadero Dios, el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque utilizó para sí mismo ese título, ¿verdad? Del Hijo del Hombre, como lo vimos en clases pasadas, en donde estaba profetizado por Daniel. Acompáñame, por favor, a Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14. Y dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que se había dado para Jesús, que su reino jamás iba a ser destruido, que iba a tener dominio y poder. ¿Sí? Ahora, acompáñame por favor a Isaías, capítulo 42, verso 8. Aquí vamos a ver algo, que Jesús estaba diciendo que Él era el Dios de todos nosotros. Lo estaba afirmando, pero también estaba afirmando que su poder no lo va a compartir con nadie. Por eso Él es soberano. Acompáñame ahí, dice así: yo Jehová, vamos a leer nada más una parte, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Solamente la puede compartir con Él mismo. Por eso, cuando nosotros nos inclinamos a Él y decimos, hágase tu voluntad y no la mía, no es fácil de entenderlo. No es fácil. Por eso, en la enseñanza del día de ayer, en los varones hablábamos de, dice, fiel es Dios, ¿verdad? Por el cual hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesús. Cada vez que tú tienes comunión con el Señor, puedes visualizar su soberanía en tu vida y también en la vida, en la vida secular, como el Señor mueve las cosas, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que todo de alguna manera, vamos a llamarle como proceso, también Pablo se lo hizo ver a la iglesia de los Filipos. Vamos por favor a la carta de los Filipenses, capítulo 2, verso 6, y vamos a leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dejó que Dios Padre obrara en él. Supo esperar, supo escuchar, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Gloria a Dios. Verso 70 de Lucas 22. Dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? O sea, pero estaban al acecho estas personas, ¿no? Y él les dijo, vosotros decís lo que sois. Yo creo que todo eso, hay muchas cosas que te impactan. Pero imagínate, todos estaban ahí, estaban gritando, o sea,
¿quién eres? Pero ya les había dicho. Yo creo que los demás estaban como que adormilados o no sé, porque él estaba a punto de sentarse en el trono de la gracia, donde está la máxima autoridad, donde está todo el poder y toda la gloria, donde Él es el dueño de absolutamente todo, el dueño del universo, el que sabe cuántos cabellos tienes, el que sabe cuándo van a terminar tus días y los míos. Imagínate nada más. Entonces, pues empieza como que aparentemente como a que descontrolarse, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque ellos quieren acusarlo de todas formas. Quieren enjuiciarlo para matarlo. Porque decíamos, ya habían cabildado en sus corazones y en sus mentes la forma de atraparlo y de matarlo y de acusarlo. Fíjate lo que dice Marcos. Vamos a Marcos, por favor. Capítulo 14. Y al hacer esto Jesús lo van a acusar de blasfemia y van a tener los elementos aparentemente para poderle condenar a muerte. Dice Marcos capítulo 14, verso 60. Y vamos a leer. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Te testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Uy. Y le dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Fíjate que el título de Hijo de Dios o Hijo del Bendito estaba reservado para el Rey de Reyes, para el esperado, para el Mesías. Y ellos perfectamente sabían, ¿sí?, que eso era por un descendiente de David y de Salomón, cuyo reino pues no tendría fin, como lo vimos ahorita en Daniel, ¿verdad? Entonces ese título pues lo entendían bien todos los religiosos, absolutamente todos, y ahí es cuando pasa esto. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 8 al 10. Y esto lo profetizó David. Dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que significa pacífico. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa en mi nombre y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. La mayoría del concilio estuvo de acuerdo para matar a Jesucristo, pero vamos a ver ahorita cómo fue un acto nada más como de triunfo de parte de Caifás, el haberse desgarrado las ropas, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque lo dice, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos por favor a Lucas capítulo 23, verso 51. Cómo ya se habían puesto de acuerdo, pero recuerden que hemos dicho que era parte del Sanedrín.
no todos estaban ahí, no todos los 71. Y aquí es donde José de Arimatea se va a hacer presente, porque él no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo con el concilio, no estaba de acuerdo ni en los hechos de ellos, sino que él estaba esperando a Dios. Ve lo que dice Lucas 23:51. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar de él. Vamos, por favor, y ya con esto terminamos el capítulo 22. Vamos al último verso, 71. Y dice así: entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y esta parte que dice, entonces ellos, se refiere a todo el Sanedrín. Y se refiere porque el que estaba dirigiendo ahí, pues era Caifás. Entonces Caifás hizo todo lo posible para que pues, fuese ejecutado, fuese llevado a los siguientes juicios. En este tercer juicio iba a ser llevado a Pilato. Y él, en un acto de triunfo, porque ni siquiera se sentía así como abrumado por lo que él le había dicho, sino que se desgarra las vestiduras, como haciendo parecer que le dolía en el alma, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos esas cosas? Que sientes que ya, ¿no? Y te haces parecer ante los otros de que, ay, no, es que yo en verdad lo quise hacer por tu bien. Y por dentro te quieres salir con la tuya. Como este hombre, ¿verdad? Pero a final de cuentas, pues yo creo que todos habían entendido claramente que él era Dios. Todos. Fíjate nada más como hay muchos pasajes en donde Jesús muestra que es Dios. Te voy a comentar algunos nada más. Dice, cuando dijo él que él tenía la autoridad de perdonar pecados, lo vimos en Lucas 5, ¿sí? Después, que calmó una tormenta con un mandato de su voz, también lo vimos en Lucas 8, cuando resucitó con sus palabras de entre los muertos a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, ¿no? Lo vimos en Lucas 8 y en Lucas 7. A su amigo Lázaro también, ¿verdad? Eso viene en Juan capítulo 11. O al multiplicar los panes, ¿se acuerdan? De los 5 panes y de los 2 pescados, que alimentó a las multitudes. Eso lo vimos en Lucas 9. Y de sanar a los enfermos de inmediato sin necesidad de ninguna rehabilitación al paralítico, ¿no? Que cayó por el techo. Eso lo vimos en Lucas 5. O al ciego de Jericó en Lucas 18. E incluso a la enfermedad de la lepra, que sanó a 10, pero solamente regresó 1, se recordarán. Y eso fue en Lucas 5 y en Lucas 17. Y en ese tiempo la lepra era incurable para los hombres. Quien podía curar la lepra únicamente era Dios. Entonces hay muchos pasajes, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, en estas declaraciones del Padre y yo somos uno. Después dijo, toda potestad se me es dada en los cielos y en la tierra. Pero bueno, dice, pero ningún otro pasaje como el pasaje en donde está, declara ser el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, el yo soy. Bueno, ya nada más quiero decir esa parte, ¿verdad? Por cómo el concilio se deja llevar por las apariencias de Caifás, esa simulación de Caifás, y decide matarlo. Pero en el momento que decide él matarlo, pues tiene un porqué. La palabra también se cumple. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 26, verso 64. Y vamos a leer. Jesús le dijo,
Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ya con esto, ¿ya para qué? Manipulando a los demás para que se hiciera lo que él quería. Y bueno, dice, he aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. ¿Se basaron a qué? A lo que vieron, pero no solamente eso, sino que Caifás perfectamente sabía lo que decía la Escritura. Y ellos, como parte del Sanedrín, también. Acompáñame a Levítico capítulo 24, verso 16. Levítico 24, 16. Y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Está escrito. Ellos pensaban que habían blasfemado. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Y si blasfemara el nombre, que muera. Como a ellos ya se les había quitado el derecho de la pena de muerte, pues tenían que trasladarlo al gobierno romano para que fuera muerto en verdad. Y ahí pues vamos a ver los 3 juicios civiles que van a tomar con Pilatos, con Herodes, y después ellos dos delante del pueblo para que fuese crucificado y matarlo. ¿Sí? Ok. Vamos a el objetivo, Mario, de favor. Ya con esto terminamos. ¿Qué es lo que quiere el Señor en esta mañana? Que conozcamos la doctrina más importante de toda la Biblia, que tiene que ver con conocer la identidad de Jesús. Debemos de aprender a conocer la identidad de Jesús. Y fiel es Dios, ¿verdad? Porque nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. ¿Crees que crees? ¿O sí crees? Oramos. Amado Señor, te seguimos dando gracias, bendito Padre, porque tú eres fiel y bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, para reconocerte, Señor, para tener esa identidad tuya, Señor, como el Hijo de Dios, como el Hijo divino, como el Hijo del hombre, como un Hijo humano. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana, hoy sabemos, bendito Dios, que tú existes. Eres un Dios vivo. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.